Continuando con el primer video de presentación, vamos a ver un poquito la parte teórica para poder desarrollar la guía número 1. Si lo analizamos y vemos los 4 bloques que habíamos hablado en la presentación, este se corresponde al bloque número 1, al bloque temático número 1, que está relacionado con la parte de magnitudes. Ahora bien, antes de ingresar de lleno en los ejemplos y en la guía, me gustaría desarrollar algunos conceptos previos relacionados con el curso y con la física para poder introducirnos de lleno a la guía número 1. El primer punto es decir qué estudia la física y en qué zona y en qué sector del estudio de la física se va a desarrollar este curso. Todos sabemos que la física estudia los fenómenos naturales, es decir, ante las distintas situaciones que se presentan en la naturaleza, la física se encarga de estudiarla a través de leyes, de ecuaciones y de fórmulas, para poder sacar conclusiones y analizar la situación. Ahora bien, resulta que nosotros en nuestro curso vamos a tener una ventaja sustancial, que es la siguiente. La ventaja que vamos a tener es que vamos a trabajar con la parte de la física que está relacionada a las cosas que nos pasan en lo cotidiano. Es decir, todos los ejemplos que vamos a desarrollar y vamos a ver y vamos a analizar son todos ejemplos que los podemos encontrar en la vida cotidiana y en nuestra casa. Entonces, cuando hablemos de velocidad de un objeto, vamos a hablar de velocidades que nosotros conocemos, velocidades de autos, velocidades de bicicletas, velocidades de personas caminando. Entonces, eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque eso nos permite visualizar y tener una imagen de cosas que nosotros conocemos. Y eso es importante. Muchas veces, cuando la física estudia este tipo de situaciones como atómicas o astrofísicas, resulta difícil visualizarlas, sobre todo para personas que no son físicos, sino que son personas que están tomando este curso de un cuatrimestre de física. Bien, entonces, otra cosa importante es tener presente que para poder hacer el estudio vamos a necesitar herramientas, ¿sí? Ahora bien, ¿esas herramientas de dónde las vamos a rescatar? Esas herramientas son herramientas matemáticas, ¿sí? Entonces, todas aquellas herramientas matemáticas que ustedes aprendieron en matemáticas, acá la vamos a utilizar, le vamos a encontrar la aplicación para poder solucionar todas las problemáticas de la física. ¿Cuáles son esas herramientas? A saber, ¿sí? Son varias, pero bueno, vamos a nombrar las más importantes. Despeje de términos, operaciones con fracciones, interpretación de funciones y gráfica de funciones, cambio de variables, notación científica, ¿sí? Entre otras. Entonces nosotros vamos a tener que tener bastante claro este tema de estas herramientas, dominarlas para poder resolver las problemáticas de la física. Bien, otra cosa importante a tener en cuenta es el tema de que en física los números solos por sí solos no tienen sentido. Cuidado con esto, voy a insistir bastante con esto a lo largo de todo el curso. Es decir, cuando yo hablo en física tengo que hablar de una magnitud que tiene un valor y tiene una unidad. Entonces en física el número 15, por decir algo, solito no tiene ningún significado, no sé, no nos está indicando nada. En matemática sí, utilizan el número solo. Ahora en física siempre el número va a estar acompañado de una unidad. 15 metros, 15 segundos, 15 kilogramos.
Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo les pregunte a ustedes, ¿sí?, cuántos años tienen, por ejemplo, entonces me van a tener que decir la edad y años. Entonces yo digo, ¿cuántos años tenés? 22. No, está mal. Tenés 22 años. ¿Cuánto mide este lápiz? 15. No, 15 centímetros. Y así sucesivamente. Es decir, tengan presente este tema, ¿sí? En física los números van acompañados con su correspondiente unidad. Bien, otro tema importante e interesante, el cual vamos a abordar, como bien dijimos anteriormente, es el tema de poder pensar qué valores de esas magnitudes nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Recuerden que yo les había dicho que íbamos a trabajar con cosas cotidianas, pero vamos a poner ejemplos, vamos a ejemplificado esto, para que tengamos una idea concreta de qué estamos hablando. Miren, supónganse que yo le digo la distancia de la Tierra al Sol. Distancia de la Tierra al Sol, ¿sí? Bueno, esa distancia son aproximadamente 149 millones de kilómetros. 149 millones de kilómetros. Vamos con otro ejemplo. Yo les digo, ¿cuál es el radio de la Tierra? El radio de la Tierra. Bueno, el radio de la Tierra es aproximadamente 6.300 kilómetros. ¿Sí? 6.300 kilómetros. Vamos con otro ejemplo. Supónganse que yo le quiero decir distancia entre dos ciudades. ¿Qué sé yo? Distancia entre Cutralcó y Neuquén. Bueno, aproximadamente 100 kilómetros. Aproximadamente 100 kilómetros. Vamos con otra. Supónganse que yo les digo, vamos a ver la altura de un edificio, ¿sí? La altura de un edificio. Bueno, la altura de un edificio vamos a suponer que sean 20 metros. 20 metros. Vamos a suponer que yo les digo cuánto mide la altura de una puerta. La altura de una puerta, 2 metros. El largo de este lápiz, 15 centímetros. 15 centímetros. Y así podemos ir achicarnos y podemos trabajar y decir que el espesor de un cubierto, el espesor de un tenedor, el espesor de un tenedor son 2 centímetros. Y también podemos ir a hablar, supónganse, del diámetro del átomo. Y el diámetro del átomo es 0,123. ¿Sí? 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. Entonces, fíjense las dimensiones que estoy hablando. Entonces, como pueden ver, acá hay sectores o ciertas magnitudes que no voy a trabajar. Entonces, cuando yo le hablo de que vamos a trabajar con cosas cotidianas, bueno, supónganse que trabajemos hasta acá. Entonces, fíjense que yo, automáticamente, cuando yo les pida ejemplos de física, ni me digan cosas relacionadas con los átomos, ni tampoco me digan con ejemplos relacionados con la Tierra. Muchas veces uno tiende, cuando tiene que ejemplificar cosas para física,
tiende a pensar que los ejemplos relacionados con las cosas muy pequeñitas o las cosas muy grandes son ejemplos mejores para exponer, ¿sí? Y muchas veces no es así. La mayoría de las veces no es así. Primero tenemos que entender el concepto de la física acá, en la casa, en la cocina. Y una vez que entendamos ese concepto ahí, podemos buscar la complejidad del ejemplo. Pero busquemos siempre los ejemplos más simples, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de velocidades de autos, de bicicletas. Cuando hablemos de pesos, bueno, el peso del paquete de yerba, peso de una silla, peso de una persona. Cuando hablemos de tiempo, hablemos de minutos, de horas, de segundos, no hablemos ni de milisegundos, ¿sí? Ni de años luz. Eso es importante, sobre todo en estos cursos donde estamos trabajando con conceptos básicos y fundamentales, como el movimiento rectilíneo uniforme, las leyes de Newton, la hidrostática, la hidrodinámica, la presión. Entonces busquemos ejemplos relativamente sencillos. Hay muchos, porque la física estudia toda la naturaleza, toda. Y aunque ustedes no lo parezcan, convivimos con las leyes de la física. Todo lo que nosotros hacemos en la vida está relacionado con el estudio de la física. Bien, otro tema interesante que necesitamos desarrollar es el concepto de qué es una magnitud, ¿sí? Porque ahora la guía 1 está relacionado con esto. Y primero tenemos que identificar qué es una magnitud. Entonces veamos, vamos a borrar acá y vamos a tratar de encontrar la definición de magnitud. Bueno, cuando hablo de magnitud, estoy hablando de toda aquella propiedad que tiene un objeto que puede ser medible, ¿sí? Toda aquella propiedad que tiene un objeto que puede ser medible. Yo puedo decir, dado, qué sé yo, supónganse una persona, dado una persona que qué sé yo, va caminando, esta persona, ¿sí? Entonces esa persona va caminando. Entonces esa persona va y yo puedo decir, recuerden esto, siempre que hagan un esquema en física, siempre recuerden hacerle el piso, porque si no quedan como que las personas están volando, las personas, los objetos. Entonces, ¿qué propiedad puedo analizar de esta persona? ¿Puedo analizar su peso? ¿Puedo medir su peso? Sí, su peso, su altura, su temperatura. Entonces, hay muchas cosas más, ¿no? Su densidad, su masa. Ahora, ¿yo puedo medirle su belleza? ¿Puedo medirle su belleza? ¿Puedo medirle su rugosidad? ¿Puedo medirle el color de piel? No. Entonces, estas no son magnitudes, estas sí son magnitudes. Porque yo puedo automáticamente, a través de un cierto instrumento, medirle estas tres propiedades. Estas no. Entonces, ¿qué es una magnitud? Es toda aquella propiedad que yo puedo medir de un objeto. Ahora bien, ¿qué es medir? Esa es otra pregunta que también surge. Básicamente la física es eso, ¿sí? Es preguntarse. Todo el tiempo hay que preguntarse. Hay respuestas que se pueden dar, hay respuestas que no. ¿Por qué? Y bueno, porque todavía no se encontró la respuesta, puede ser, o porque nosotros no tengamos los conocimientos necesarios como para poder llegar a responder. Pero lo más importante de la ciencia y de la física es el preguntarse. Y dentro de esas preguntas es ¿qué es medir? Y medir es
Medir es, vamos a borrar acá, medir es comparar. ¿Y qué es lo que yo tengo que comparar? Bueno, vamos con un ejemplo. Supónganse que yo tengo una mesa. Supónganse que yo tengo una mesa. La voy a hacer de perfil. Con su correspondiente piso. Entonces yo le digo, ¿cuánto mide el largo de esa mesa? ¿Qué hago? ¿Cuál es el procedimiento que voy a hacer? ¿Sí? Yo le puedo decir a ustedes, bueno, ahora paramos el video y vayan a medir algo. Y vengan en 5 minutos con el resultado, con la respuesta a eso. Bueno, una posibilidad es que vayan, tomen un metro, una cinta métrica y midan el largo de algo. Vamos a suponer que midieron el largo de la mesa. ¿Cómo proceden para hacer eso? ¿Cuál es el procedimiento de medición? ¿Cómo es la técnica de medición? Bueno, lo que van a hacer es, van a colocar la punta de la cinta así, esto es una cinta métrica. Esa cinta métrica está graduada, calibrada. Está grabado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, ustedes hacen coincidir la punta de la cinta con la punta de la mesa y trazan una línea imaginaria, visual, entre el otro extremo y hacen coincidir con alguna marca de la línea graduada. Entonces, ¿por qué medir es comparar? Porque ustedes están comparando el objeto número 1, que es un instrumento de medición, una cinta métrica, lo están comparando con un objeto número 2, que es la mesa, el largo de la tabla de la mesa. Entonces, medir es comparar un objeto que no conozco, su dimensión, digamos, su magnitud, a medir, no la conozco, contra un objeto que es patrón, que está calibrado. Entonces, eso es medir, ¿sí? Toda medición tiene errores, ¿sí? Y esos errores pueden ser, cuando hablo de error en medición, no significa el error que uno tiene el concepto de la equivocación, ¿sí? El error es el valor intrínseco dentro de la medición, ¿sí? No existe un valor exacto. Fíjense que acá yo les estoy diciendo, ustedes trazan una línea imaginaria y esa línea imaginaria la hacen coincidir, ¿sí?, con la cinta métrica, con parte de la escala de la cinta métrica. Bueno, ahí están cometiendo un error, indudablemente, porque ustedes, distintas personas les van a dar distintos valores, porque por la vista, por cómo lo miran, por un montón de motivos, por la técnica de medición, porque lo apoyaron de una determinada manera, porque lo apoyaron de otra determinada manera. Entonces, a uno le va a dar 26,5, al otro le da 26,6, al otro le da 26,55, etcétera, etcétera. Esos errores, ¿sí?, esas pequeñas diferencias, son errores intrínsecos en la medición, no se pueden evitar. Hay algunos que sí, ¿sí? El tema de errores es todo un tema a estudiar, pero nosotros no lo vamos a tocar. Pero es importante que tengan presente eso, ¿sí?, que toda medición tiene un error intrínseco y no se puede evitar, ¿sí? Bien. Entonces, ahí vemos que medir es comparar. Entonces, también habíamos visto, vamos a borrar acá, entonces lo escribo por las dudas. Entonces, medir es comparar. Fundamental. Medir es comparar. Bien. Vamos a esto. Medir es comparar. Así. Siguiendo con el tema de la medición y las magnitudes, nos vamos a encontrar que existen distintas unidades para medir, para expresar el valor de una magnitud.
Entonces ustedes vieron hoy, cuando estuvimos trabajando con las distintas medidas, que cuando yo les digo distancia entre Cutralcó y Neuquén, distancia entre Cutralcó y Neuquén, ustedes automáticamente me dijeron 100 kilómetros. ¿Mm? Cuando yo les dije el largo del lápiz, ustedes automáticamente me van a decir aproximadamente 15 centímetros. ¿Sí? Cuando yo les digo el espesor del tenedor, me van a decir 2 milímetros. ¿Mm? Cuando yo les digo cuánto tardo en ir de Cutralcó a Neuquén, ustedes me van a decir el tiempo entre Cutralcó y Neuquén, me van a decir 1 hora. Cuando yo les diga cuánto tardan en ir de la cocina a la habitación, me van a decir tiempo de la cocina a la habitación, me van a decir 10 segundos. ¿Sí? El tiempo que tardan en dar vuelta a la manzana me van a decir 4 minutos. ¿Sí? Vuelta a la manzana me van a decir 4 minutos. Ahora fíjense el detalle importante. Todas son magnitudes que miden longitud. Y todas son magnitudes que miden tiempo. ¿Mm? Todas son unidades, perdón, de magnitudes que miden tiempo. Y todas son unidades que miden longitud. Ahora, ¿por qué? Automáticamente las distancias me lo dicen en kilómetros, este largo me lo dicen en centímetros, esto me lo dicen en milímetros, esto me lo dicen en horas. Porque nosotros estamos haciendo conversión de unidades en forma intuitiva dependiendo del sistema que estoy analizando. Es decir, cuando yo analizo sistemas de tamaño suficiente, como por ejemplo la distancia que hay entre dos ciudades, automáticamente yo intuitivamente digo que lo mido en kilómetros. Cuando analizo estas distancias, estos sistemas, automáticamente yo todo lo que esté relacionado con sistemas aproximadamente de estas distancias les voy a medir en centímetros. Cuando trabaje con cosas muy pequeñitas, automáticamente yo voy a tender a ir al milímetro. Y acá pasa lo mismo. Es intuitivo esto, nosotros hacemos física en forma intuitiva. Hora, segundo y minuto está perfecto relacionado así. ¿Alguien lo enseñó? No, uno lo hace intuitivamente. Ahora de eso se trata la guía número 1. En realizar estos cambios, ¿sí? Pero ya no intuitivos, sino los vamos a demostrar cómo se hacen estos cambios, ¿sí? Posibles. Porque yo acá a esta hora también lo podría haber dicho 60 minutos o 3600 segundos, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué se trata la guía número 1? De ver de qué manera podemos hacer estos cambios, ¿sí? De unidades, ¿sí? Entre lo que se llaman múltiplos y submúltiplos. Bien, veamos. Existe un sistema que se llama Sistema Métrico Internacional, sistema internacional, por el cual existe unificación de criterios de unidades. Es decir, porque si yo me cambio de país, 1 centímetro tiene que ser lo mismo acá que en Chile, que en Estados Unidos, que en Brasil. Todos tenemos que manejar, el mundo se tiene que manejar con lo que se llama los patrones. Los patrones de medida, ¿no? Patrones de medida. Patrones de medida. Entonces existe un sistema que se llama SI, Sistema Internacional, ¿sí? Sistema Internacional, que establece patrones. Entonces dice que, por ejemplo, para medir longitud, el patrón es
el metro, que se indica con la letra M, ¿sí? Para medir masa, la unidad se llama kilogramo, no, perdón, se llama gramo, y se indica con la letra GR, ¿sí? Y para medir tiempo, la unidad es el segundo, patrón, y se indica con la palabra sec. Este sistema es el famoso, que ustedes seguramente algunos ya lo han visto, y si no, lo van a conocer hoy, es el famoso sistema MKS. ¿Sí? Kilogramo acá, perdón. Acá es kilogramo. Kilogramo. MKS. Metro, kilo, segundo. Kilogramo, segundo, metro. Entonces, estas son las básicas. ¿Sí? Hay más. Después existen unidades derivadas de esto. Por ejemplo, la velocidad es una unidad derivada. ¿Por qué? Porque es la combinación del metro y el segundo, es decir, combinación de dos unidades patrón. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, ahora resulta que estas unidades tienen unidades, tomemos por ejemplo el metro, y el metro tiene unidades más grandes que el metro, que siempre miden lo mismo, por ejemplo el kilómetro, o unidades más pequeñas que el metro, por ejemplo el centímetro. Ahora vamos a encontrar la relación entre ellas. En uno de los apuntes que yo subí hoy, que son dos apuntes de Word, uno se llama regla de tres simples y el otro se llama... Y otro se llama magnitudes. En esos apuntes hay unas tablas en Excel, hechas en Excel, pero están subidas al Word, que están especificadas todas las relaciones de todas las magnitudes, de las magnitudes del kilogramo, del segundo, del metro, están todas las relaciones, ¿sí? Entonces, ahí con eso les va a ayudar para poder resolver la guía número 1. Eso es importante, ese apunte está bastante claro, con ejemplos y todo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Resulta que, si yo tomo, vamos a un ejemplo, si yo tomo la unidad patrón del metro, esta es la unidad patrón, ¿sí? El metro es la unidad patrón. Metro, unidad patrón. Vamos a encontrarnos que tenemos unidades relacionadas con la longitud que están por encima del metro. La primera se va a llamar decámetro. Después va a venir el hectómetro, HM, por si no se entendió, HM, y después el kilómetro. Son todas unidades por encima, más grandes que el metro. Y después vamos a tener unidades más chicas que el metro. Decímetro, centímetro y milímetro. 10, 100 y 1000. 10, 100 y 1000. ¿Cuál es la relación que existe entre cada una de ellas? 10. Por eso esto es un sistema decimal. La relación que existe entre acá y acá son 10, entre acá y acá son 10, y entre acá y acá son 10. Lo mismo pasa entre acá y acá. 10, 10 y 10. Esto entonces es un sistema decimal. Los sistemas decimales tienen una ventaja, que yo puedo hacer el cambio de unidades por el viejo y conocido sistema corrimiento de la coma. Ese es el método que está desarrollado en la primera página de la guía número 1, por el corrimiento de la coma, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero pasar de kilómetro a metro, voy bajando escaloncitos, por decirlo de alguna manera, 10, 10 y 10, ¿sí? Entonces yo supongo así que tengo, ejemplo, tengo 15 kilómetros, estoy parado para arriba, y yo quiero llevar esto, expresarlo en metros,
15 kilómetros, expresarlo en metros, bueno, voy bajando acá y me queda en metros. Es decir, que 15 kilómetros, corro la coma a 3 lugares, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y ya obtengo el resultado. 15 kilómetros equivalen a 15.000 metros. Este es el método de corrimiento de coma. Corrimiento de coma, 3 lugares. Y si quiero ir de metro a milímetro, pasa exactamente lo mismo. Supóngase que yo tengo 14 metros y quiero pasarlo a centímetros. ¿Sí? Estoy parado acá en metros y quiero llegar a centímetros. ¿Cuántos tengo que hacer? 2 lugares. Entonces, ¿qué me queda? 14 metros, 2 lugares. 1, 2. 1, 2 centímetros. 14 metros se corresponden, es equivalente a 1400 centímetros. ¿Cuántos lugares hay ahí? 2 lugares. 2 lugares. ¿Sí? 1, 2. Que son 1, 2. Eso es el pasaje de arriba hacia abajo, de un número más grande a un número más chiquito. Ahora, si yo quiero ir de un número más chiquito a un número más grande, en vez de correr la coma hacia la derecha, corro la coma hacia la izquierda. Entonces, si yo quiero ir acá, porque estoy yendo, vamos a hacer una flecha. Estos ejemplos estoy yendo de arriba hacia abajo, en esa dirección. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ir de abajo hacia arriba? ¿Sí? Si yo quiero ir al revés. ¿Qué pasa si yo quiero pasar? Quiero ir en esta dirección. Es decir, yo quiero ir 15 metros, vamos a cambiar de número para no confundirnos, 22 metros pasados a kilómetros. Es decir, tengo que ir de acá hacia arriba, de acá hacia arriba. Hoy venía de arriba hacia abajo. Bueno, la cantidad de escalones es exactamente, de lugares es exactamente el mismo, pero en vez de ir hacia allá, hacia la derecha, voy a ir hacia la izquierda. Entonces, si tengo 22, ¿sí? Tengo la coma acá, ¿cuántos lugares tengo que correr? 1, 2, 3, para llegar de metro a kilómetro. Entonces corro 1, 2, 3, coma, 0,022 kilómetros. Entonces, 22 metros equivalen a 0,022 kilómetros. Entonces, cuando voy de un número más grande a un número más chiquito, corro la coma hacia la derecha. Cuando voy de un número más chiquito a un número más grande, corro la coma hacia la izquierda. Este es el método más usado, más conocido, que se llama corrimiento de coma. Así pueden realizar la práctica. Ahora vamos a ver un detalle, que es el caso para aquellos sistemas que no son decimales. Esos sistemas no se pueden hacer por corrimiento de coma. ¿Cuáles son esos sistemas? Y el más, digamos, el que nosotros vamos a trabajar es el sistema del tiempo. Porque yo sé que una hora, la unidad básica es el segundo. ¿Sí? Es el segundo. Entonces, un número, una unidad más grande que el segundo es el minuto. Más grande la hora. Y así puedo seguir el día, el año, etcétera, etcétera. Y para abajo, el milisegundo, la décima de segundo, la centésima de segundo y la milésima de segundo. Y la milésima de segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La relación que existe desde la unidad patrón para abajo sigue siendo 10. 10, 10 y 10. Ahora hacia arriba no son 10, son 60. 60 y 60. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo quiero pasar de horas a segundos, en vez de multiplicar, de hacer
en vez de hacerlo por corrimiento de coma, lo voy a tener que hacer de otra manera. La forma más fácil de resolver todos los problemas de cambio de unidades es a través de la regla de 3 simple. La regla de 3 simple es una herramienta matemática que ustedes conocen, ¿sí? Se usa mucho en distintas actividades y en esta en particular nos facilita mucho las operaciones. Vamos a ver cómo se trabaja. Repito, ustedes, si están más familiarizados con el cambio de corrimiento de coma, fantástico, está bien. Solamente tengan presente el cambio cuando tengan que hacer un cambio de hora, minuto, segundo. Ahora, si ustedes quieren solucionar con un solo sistema todo, lo hacen con la regla de 3 simple. Entonces, la regla de 3 simple, la regla 3 simple, funciona de la siguiente manera. Supónganse, vamos a dividir acá el pizarrón, vamos a dividirlo en dos. Supónganse que yo quiero pasar 3 horas, ¿sí?, a segundos. 3 horas a segundos. Y acá vamos a hacer, de este lado vamos a hacer el procedimiento al revés. Supónganse que yo quiero pasar 15 segundos a horas. ¿Sí? Vamos a poner acá, en vez de poner 15, vamos a poner 30. 30 segundos a horas. Fíjense, esto pasó de horas a segundos, es decir, un número más grande, como hicimos hoy, la flecha hacia abajo, un número más grande, un número más chico, ¿sí?, una unidad más grande, una unidad más chica, y acá es al revés, voy de abajo hacia arriba, de una unidad más pequeña a una unidad más grande. ¿Cómo funciona esto? Lo primero que tengo que encontrar es la relación que existe entre las dos unidades que yo quiero hacer el pasaje. Ustedes bien saben que la relación que existe entre horas y segundos, ¿cuál es? Una hora, 3.600 segundos, 60 por 60. ¿Y cómo funciona la regla de 3 simple? Muy sencillo. Yo escribo la relación entre las dos magnitudes en cuestión que estoy trabajando y divido esto en 2. Y voy a llamar, este es el sector de las horas y este es el sector de los segundos. Y entonces, si yo quiero pasar 3 horas a segundo, las 3 horas que yo quiero pasar las pongo en el sector de las horas. 3 horas. X. ¿Cómo se resolvía la regla de 3 simple? Se multiplicaba cruzado y eso se dividía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Me queda 3 horas por 3.600 segundos dividido, o sea, 3 horas por 3.600 segundos dividido 1 hora. Dividido 1 hora. Horas en el numerador y horas en el denominador se van. El resultado es 3 por 3.600. 3 por 3.600. Es decir, 0, 0, me queda segundos, 0, 0, 3 por 6, 18, me llevo 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. 10.800 segundos. Es decir, que 3 horas equivale a 10.800 segundos. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora fíjense qué pasa cuando quiero hacerlo al revés. ¿Qué pasa? La relación sigue siendo la misma. Por lo tanto, acá 1 hora sigue valiendo 3.600 segundos. Es lo mismo eso. ¿Cómo resuelvo esto? Fíjense, divido en 2, como les dije. Sector de las horas, sector de los segundos. Y ahora lo que yo quiero pasar son 30 segundos. Entonces, ¿dónde se colocan los 30 segundos? Debajo de los segundos.
O dirán horas, ¿dónde lo ponía? En el sector de las horas. Ahora son segundos en el sector de los segundos. X. ¿Cómo se resolvían las reglas de tres simples? Se multiplica el usado y ese resultado se divide. Por lo tanto, esto queda 30 segundos multiplicado por una hora todo dividido 3600 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Segundo en el numerador con segundo en el denominador se van. ¿Y qué me queda esto? Me queda 30 segundos, 30 horas, perdón, dividido 3600. Entonces, ¿esto qué me da? 0 se va con 0, ¿sí? Y esto que me da 1 sobre 120. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? 1 dividido 120 horas. Entonces, yo digo que 30 segundos equivalen a 1 dividido 120 horas. Esto lo puedo dejar expresado así o puedo hacer con la calculadora la cuenta. 1 dividido 120. Entonces, este método de la regla de tres simples lo puedo utilizar para cualquier cambio. Supongase que yo hubiera hecho kilómetros a metros. Bueno, acá en vez de poner, acá que pongo 1 kilómetro, 1000 metros. Y hago el mismo procedimiento. Repito, lo resuelven como a ustedes les quede más cómodo. ¿Sí? Bueno, ahora la idea es que ustedes ingresen a trabajar en la guía número 1 y automáticamente donde se van encontrando con las problemáticas nos van acercando a las consultas. Con esto que está acá, que hemos dado acá, más lo que tienen de teoría en la primera página de la guía, más los dos apuntes, tendrían que poder resolver gran parte de la guía. Posiblemente algún ejercicio más complejo lo van a tener que consultar, pero esa es la idea, ¿sí? Que se topen con la dificultad. Esa es un poco la idea. Bien, dejamos acá. Y ya nos veremos en la próxima video o en la próxima clase virtual donde vamos a desarrollar el tema movimiento rectilíneo uniforme.